Muy buenos días, estimado profesor Fran y compañeros, y a todos los presentes que visualizan esta defensa correspondiente a la materia de legislación fiscal. Mi nombre es Lizeth Montilla, y en esta oportunidad tengo el inmenso honor de presentarles el resultado de una investigación completa referida al tema 5 de nuestra cátedra, los medios de extinción de la obligación tributaria. Para introducirnos en esta materia, es imperativo comprender primero la naturaleza del Estado. El Estado necesita recursos para financiar el gasto público y satisfacer las necesidades colectivas de la nación. De allí nace la obligación tributaria, a través del hecho imponible. Sin embargo, en un verdadero Estado de Derecho y de Justicia, el poder de recaudación no puede ser infinito ni perpetuo. Es absolutamente vital para la seguridad jurídica del ciudadano y de las empresas comprender bajo qué parámetros legales, procedimentales y constitucionales esa obligación deja de existir. Entender cómo muere la obligación tributaria es la única forma de garantizar que no se cometan abusos y que el deudor quede formalmente liberado de su cargo frente al fisco nacional. Para que esta defensa adquiera una profundidad verdaderamente académica y no se limite a una simple lectura de artículos, he decidido estructurar mi defensa aplicando la herramienta de investigación, el modelo del escarabajo. Como pueden observar, es el esquema que presento en la pantalla. Esta metodología que nos proporcionó el profesor Fran nos invita a realizar una descomposición sistémica, cognitiva y radial de un tema complejo. En el cuerpo del escarabajo hemos posicionado nuestros estudios, la extensión de la obligación tributaria. A partir de ese núcleo central, irradiamos 6 ramificaciones o patitas de análisis. Estas extremidades representan dimensiones específicas que van desde el tratamiento de los accesorios, como lo son los intereses de mora, pasando por la atención técnica a los impuestos indirectos, la filosofía de la justicia social, hasta llegar a la relación intrínseca con el derecho común. Este modelo nos garantiza una visión panorámica y holística, permitiéndonos abordar el Código Orgánico Tributario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde múltiples perspectivas. Primero, iniciamos nuestro recorrido analítico con la primera pata del escarabajo, los intereses de mora y sus extensiones especiales. En el derecho tributario venezolano, la mora opera bajo el principio de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el simple retraso material en el pago del tributo genera de pleno derecho y automáticamente la obligación de pagar intereses moratorios. No hace falta que el CENIAT le notifique que está en mora. El sistema lo calcula al día siguiente del vencimiento. Ahora bien, debemos plantearnos una interrogante fundamental desde la óptica de la justicia. ¿Debe el ciudadano pagar intereses sancionatorios por un retraso que escapó totalmente de su control? El legislador, en un acto de sensatez jurídica, plasmó en el artículo 53 del Código Orgánico Tributario que no. Existen dispensas o extensiones donde el contribuyente queda liberado de esta carga accesoria. El primer supuesto es por causa imputable a la administración tributaria. Imaginemos un escenario real. Es el día de vencimiento para la declaración definitiva del impuesto sobre la renta. El contribuyente tiene la liquidez y la intención de pagar, pero la plataforma del CENIAT sufre una caída general a nivel nacional durante más de 24 horas. En este caso, el error es del Estado. Por lo tanto, la mora no le es imputable al ciudadano. El segundo supuesto es la figura del caso fortuito o la fuerza mayor. Hablemos de eventos impredecibles, irresistibles y ajenos a la voluntad del sujeto pasivo, como un apagón eléctrico nacional de varios días, un desastre natural, una paralización por pandemia, que impida el libre tránsito hacia las entidades bancarias. Bajo estas premisas, el derecho acude al principio universal, que reza: nadie está obligado a lo
posible. Eximir al contribuyente de estos intereses no es un regalo del fisco, es la materialización de la equidad procedimental. Nuestra segunda parada, por sumerger, es una de las áreas más debatidas del derecho fiscal: el desafío de la compensación frente a los impuestos indirectos, especialmente el impuesto al valor agregado, el IVA. La compensación es un medio de extinción consagrado en el artículo 49 del Código Orgánico Tributario, el cual estipula que cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo son deudores recíprocos el uno del otro, las deudas se cruzan y la obligación se extingue hasta la concurrencia de la deuda menor. Es un mecanismo sumamente útil para la dinámica económica. Sin embargo, cuando intentamos aplicar la compensación al IVA, pues nos encontramos de frente con una enorme contradicción ética y técnica. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué debemos entender la naturaleza del IVA? El IVA es un tributo indirecto y traslativo. Esto quiere decir que el comerciante o empresario no saca ese dinero de su propio patrimonio. Él actúa como un simple agente de retención que le cobra ese impuesto al consumidor final. Ese dinero le pertenece al Tesoro Nacional desde el momento en que el cliente paga en la caja registradora o punto de venta. Entonces, se genera la siguiente tensión legal. ¿Puede una entidad corporativa utilizar esos créditos fiscales sobrantes del IVA, que son fondos recaudados del público, para pagar una o compensar deudas patrimoniales directas y propias de la empresa, como lo sería un impuesto sobre la renta? La respuesta es que permitir esto de forma indiscriminada violaría el principio de neutralidad fiscal. Estaríamos permitiendo que una empresa financie sus gastos operativos con el dinero de los consumidores. Es por ese motivo que la legislación venezolana impone barreras sumamente estrictas. El código exige que para que exista compensación, los créditos deben ser líquidos, exigibles y no provenir de tributos indirectos, a menos que existan regímenes especiales estrictamente autorizados. Así, esto busca evitar que toda costa el enriquecimiento ilícito y la descapitalización del Estado. Llegamos ahora a la tercera dimensión de nuestro modelo del escarabajo, donde elevamos el análisis legal hacia el plano filosófico y constitucional, la extinción de la obligación y su sincronía con la justicia social. Para poder responder a este interrogante, debemos invocar al artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este artículo es la columna vertebral de nuestro sistema fiscal, pues ordena taxativamente que el sistema tributario debe procurar la justa distribución de las cargas públicas, atendiendo así a la capacidad contributiva del ciudadano y protegiendo la economía nacional para elevar el sistema de vida de la población. Bajo este poderoso mandato constitucional está el interrogante: ¿cuál de todos los medios de extinción del Código Orgánico Tributario es el más humano y coherente? La respuesta es la remisión, también conocida doctrinalmente como la condotación o el perdón de la deuda tributaria. A diferencia del pago regular, donde el contribuyente se desprende de su patrimonio, la remisión es un acto de soberanía donde el Estado, mediante una ley formal dictada por el Poder Legislativo, decida perdonar el tributo. Y esto es el núcleo de la justicia social, porque el Estado entiende que en tiempos de extrema adversidad, como una recesión económica profunda, una tragedia climática o un estado de excepción, exigir el cobro coactivo y forzoso de los impuestos podría llevar a la quiebra definitiva del pequeño y mediano productor. Aplicar la remisión significa que el Estado prefiere sacrificar un porcentaje de su recaudación temporal con tal de salvaguardar las fuentes de empleo, evitar el colapso de las empresas y proteger el sector más vulnerable de la sociedad. Es la evidencia de que la ley fiscal no está diseñada solo para quitar, sino también para proteger. Avanzamos con paso firme hacia la cuarta parte de nuestro escarabajo: la confusión tributaria.
Aunque la palabra confusión en el lenguaje coloquial denota desorden, en el léxico jurídico es una figura técnica impecable, tipificada en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario. La confusión se configura de manera inmediata y de pleno derecho, cuando el sujeto activo, que es el ente acreedor, el Estado, queda colocado en la situación del sujeto pasivo, el deudor. Esto responde a una axioma fundamental del derecho civil. Nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo de forma simultánea. Para comprenderlo mejor, ilustremos este concepto con el ejemplo más recurrente de la administración pública: las sucesiones vacantes o herencias yacentes. Supongamos que una gran contribuyente fallece de manera repentina, dejando a su paso un patrimonio considerable, pero también una enorme deuda por concepto de impuestos sobre la renta. Si esa persona no dejó un testamento válido, no tiene hijos, no tiene cónyuge ni parientes conocidos, hasta el grado que estipula la ley, esa herencia queda vacante. El Código Civil venezolano ordena que en estos casos la totalidad de ese patrimonio pase a su propiedad de la República. ¿Qué ocurre en el instante en que el Estado absorbe esos bienes? Pues que el Estado también absorbe las deudas asociadas a ellos. El Estado se convierte automáticamente en el dueño del edificio, pero ese edificio le debe impuestos al mismo Estado. Al unirse esas ambas calidades en la figura de la República, la deuda se asfixia a sí misma y se declara extinta por confusión. Nuestra quinta interrogante nos introduce a uno de los factores más implacables del derecho: el tiempo. Hablemos de la prescripción tributaria. La prescripción no es más que la pérdida o extinción del derecho que tiene el fisco nacional para determinar una obligación, exigir su pago o imponer multas, generada única y exclusivamente por la inacción, la inercia y la negligencia propia administración durante el propio fijado por la ley. Es esencial un castigo al Estado por no ejercer sus funciones a tiempo, evitando que los ciudadanos vivan con una espada de Damocles financiera por el resto de sus vidas. El artículo 55 del Código Orgánico Tributario es meridiano en cuanto a los lapsos. Primero, establece un lapso ordinario de 6 años. Si usted cumplió con el deber de declarar, pero el SENAC no le revisó ni le cobró en 6 años, la acción prescribe. Sin embargo, el legislador incluye una sanción severa al lapso se extiende excepcionalmente a 10 años. Si el contribuyente actuó con opacidad, por ejemplo, si no se inscribió en los registros del RIF, si no presentó las declaraciones correspondientes o si hubo indicios de fraude, pero debemos prestar especial atención al artículo 60, que nos habla de la interrupción. El tiempo no es intocable. Si en el año 5, a punto de prescribir la deuda, el SENAC le notifica formalmente el inicio de una fiscalización o le emite un acta de reparo, ocurre la interrupción. Esto significa que el tiempo que ya había transcurrido se borra por completo, queda anulado y el reloj comienza a contar desde cero absoluto al día siguiente. Por último, hay una excepción que no podemos dejar de mencionar por su gravedad: las acciones de la administración para imponer sanciones penales que restrinjan la libertad por ilícitos tributarios graves, como la defraudación fiscal, son imprescindibles. El paso de las décadas no borra los delitos contra el tesoro de la nación. Para concluir con la sexta y última pata de nuestro análisis, debemos establecer un puente conceptual: la relación entre el derecho civil y el derecho tributario, en cuanto a la extinción de las obligaciones. Si revisamos detenidamente ambas ramas del derecho, comparten la misma raíz teórica. El derecho tributario importa el Código Civil, las figuras universales de la teoría general de las obligaciones. Por eso, en ambas áreas hablamos del pago, de la compensación, de la confusión y de la remisión. En ambos casos, el fin teleológico es el mismo: liberar al deudor y exigir
extinguir el vínculo. Pero la diferencia es abismal y radical cuando analizamos el origen y el ejercicio del poder. En el derecho civil, el pilar fundamental es la autonomía de la voluntad. Si yo tengo una deuda con un amigo, ambos estamos en un plano de igualdad. Podemos negociar, modificar los plazos o él puede perdonarme la deuda simplemente porque así lo desee. Es un acto privado y renunciable. El contraste, la obligación en el derecho tributario nace ex lege, por imposición directa de la ley. Aquí no hay igualdad. El Estado se presenta revestido con un poder de imperio. Por consiguiente, el crédito fiscal está blindado por el principio de legalidad. Es de estricto orden público e irrenunciable. Ningún funcionario público tiene la facultad de negociar o rebajar de impuestos o perdonar una deuda de forma privada, a menos que exista una ley formal dictada por la Asamblea Nacional que se lo permita expresamente. A manera de síntesis, la aplicación de este modelo de escarabajos nos ha permitido demostrar que la extinción de la obligación tributaria es mucho más que un simple recibo de pago o un balance en cero. Es un complejo entramado jurídico diseñado meticulosamente para equilibrar el gigantesco poder coactivo del Estado frente a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Y como la frase que les comparto en esta última lámina, la correcta aplicación de los medios de extinción es la mayor garantía de seguridad jurídica, porque un sistema fiscal claro y justo es la base para la paz social y el desarrollo económico de nuestra nación. Con esto concluyo mi exposición correspondiente a la actividad número 5. Muchísimas gracias, estimado profesor y compañeros, por su valiosa atención.